Desde las arenas del desierto de Judea hasta los fríos valles del Himalaya, un nombre resuena con una frecuencia que trasciende el tiempo: Cristo. Pero más allá de la figura histórica de Jesús de Nazaret, la tradición ha sellado un relato en el que la luz divina solo se manifestó una única vez, en un instante irrepetible. Sin embargo, en las sombras de la historia, en los manuscritos que la Iglesia declaró apócrifos y en las enseñanzas esotéricas que sobrevivieron al fuego de la censura, se susurra una verdad mucho más profunda y enigmática. La verdad de que el Cristo no fue una sola encarnación, sino un principio cósmico que se ha manifestado en la Tierra en ciclos a través de diferentes avatares para guiar a la humanidad en sus momentos más oscuros. Este no es un relato de herejía, sino un viaje a las profundidades de un conocimiento que la Iglesia ha guardado celosamente no para proteger a los fieles, sino para mantener el control sobre la narrativa de la salvación. Es la historia de las 5 encarnaciones olvidadas del Cristo, 5 avatares de la conciencia crística que caminaron por la tierra mucho antes y mucho después del carpintero de Nazaret. La primera de estas encarnaciones, la más antigua y enigmática de todas, se remonta a los albores de la civilización, a un tiempo anterior a la escritura, a la memoria. Los textos sumerios, las tablillas de arcilla que narran la epopeya de la creación, hablan de un ser de luz que descendió de las estrellas para enseñar a la humanidad el arte de la agricultura, la arquitectura y las leyes de la justicia. Su nombre se ha perdido en el tiempo, o quizás fue pronunciado de tal manera que ninguna lengua moderna puede replicarlo. Las leyendas lo llaman Enki, el dios del agua dulce, de la sabiduría, de la magia. Pero en los círculos esotéricos, en los templos de la tradición védica que guardaron el conocimiento de la Atlántida, se le conoce como el avatar del agua primordial. Su llegada no fue un evento espectacular con estrellas fugaces y coros celestiales. Fue un susurro en la brisa del desierto, un conocimiento que floreció en las mentes de los primeros sumerios. Él les enseñó a construir diques para controlar las crecidas del Tigris y el Eufrates, les mostró cómo plantar semillas para que el desierto floreciera. Pero su enseñanza más profunda no fue material, sino espiritual. Enki les habló de la conexión intrínseca entre el ser humano y el cosmos, de la importancia de la gratitud hacia la tierra que nos sostiene y del flujo de la energía vital que nos une a todos los seres. En sus templos no se ofrecían sacrificios sangrientos, sino ofrendas de flores, de agua, de silencio. Su sabiduría se transmitía a través de rituales de purificación, de baños sagrados que simbolizaban la inmersión del alma en el océano de la conciencia cósmica. La figura de Enki se desvaneció con la caída de los imperios, pero su legado pervivió en las tradiciones de otras culturas. Los egipcios lo llamaron Osiris, el dios que enseñó a la humanidad la agricultura y las artes civilizadoras. Los griegos lo conocieron como Dioniso, el dios del vino, del éxtasis, de la liberación del espíritu a través de la naturaleza. Aunque la Iglesia intentó borrar estas conexiones, los paralelismos son innegables. La muerte y resurrección de Osiris, su renacimiento como el dios de la fertilidad, es un eco de la promesa crística de vida eterna. El vino de Dioniso, que libera el espíritu, es un precursor del vino de la Eucaristía, que simboliza la sangre del Cristo. Estas no son coincidencias, sino la evidencia de un patrón, de un arquetipo que se manifiesta una y otra vez para recordarle a la humanidad su origen divino. La segunda encarnación, el avatar del fuego purificador, se manifestó en las tierras sagradas de la India, en un tiempo de gran caos y desorden. La sociedad se había vuelto rígida, fragmentada en castas, y la espiritualidad se había convertido en un rito vacío, sin alma. Fue en este escenario que apareció Krishna, un ser de una belleza indescriptible, con la piel del color de la noche y una flauta que podía tocar la melodía de los mundos. La tradición lo considera un avatar de Vishnu, el conservador del universo, pero en la tradición esotérica se le ve como una de las manifestaciones más poderosas del Cristo. Krishna no vino a predicar desde un púlpito, sino a vivir su verdad en medio del mundo. Su vida fue una epopeya de batallas, de amor, de juegos divinos y de enseñanzas trascendentales. El Bhagavad Gita, el diálogo entre Krishna y el guerrero Arjuna en el campo de batalla, es uno de los textos más profundos de la espiritualidad humana. En él, Krishna le revela a Arjuna la naturaleza del ser,
la inmortalidad del alma y el camino del Dharma, la ley universal que sostiene el cosmos. Pero su enseñanza más radical no fue sobre la moralidad, sino sobre el amor incondicional, el Bhakti Yoga. Krishna les mostró a sus seguidores que la salvación no se encuentra en el ascetismo o en los rituales, sino en la entrega total al amor divino, en el abandono del ego y en la unión con la conciencia cósmica. Los paralelismos entre Krishna y Jesús son asombrosos. Ambos nacieron de forma milagrosa, con profecías que anunciaban su llegada. Ambos pasaron por un periodo de su vida en el anonimato antes de revelar su verdadera naturaleza. Ambos realizaron milagros y tuvieron seguidores incondicionales. Y ambos fueron traicionados por aquellos a quienes amaron. La crucifixión de Jesús encuentra su eco en la muerte de Krishna, que recibió un flechazo en el talón de un cazador. La sangre derramada en ambos casos simboliza la purificación del karma de la humanidad. El fuego de la sabiduría de Krishna quemó las ilusiones del ego, así como el fuego de la fe de Jesús purificó los pecados del mundo. La tercera encarnación, el avatar del viento de la sabiduría, se manifestó en Persia, en un tiempo de gran agitación política y de guerras interminables. El mundo estaba dividido entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Fue en este escenario que surgió Zoroastro, un profeta de la verdad, un ser de luz que caminó por la tierra con una misión clara: restaurar el orden divino y guiar a la humanidad hacia la luz. La tradición lo considera el fundador del zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo. Pero en las enseñanzas esotéricas, se le ve como el emisario de una conciencia cósmica que trajo la chispa de la dualidad para que la humanidad pudiera elegir conscientemente entre el bien y el mal. Zoroastro no vino a crear una nueva religión, sino recordar a la humanidad la verdad olvidada de que somos teocreadores con Dios. Él les habló de la lucha entre Ahura Mazda, la luz, y Angra Mainyu, la oscuridad. Pero su enseñanza más profunda no fue sobre la guerra entre estas dos fuerzas, sino sobre la libertad del ser humano para elegir de qué lado quiere estar. Zoroastro les mostró que el destino de la humanidad no está predestinado, sino que se crea momento a momento a través de nuestras elecciones. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción es una semilla que plantamos en el jardín de nuestra vida. Si elegimos la luz, floreceremos en la gracia divina. Si elegimos la oscuridad, nos marchitaremos en la soledad del ego. La figura de Zoroastro influyó profundamente en el judaísmo, por ende, en el cristianismo. La creencia en el cielo y el infierno, en la resurrección de los muertos y en el juicio final, son conceptos que se encuentran en el zoroastrismo mucho antes de que aparecieran en la Biblia. Los reyes magos que visitaron a Jesús en su nacimiento no eran simples astrólogos, sino sacerdotes zoroastrianos que habían estudiado las profecías del advenimiento del Saoshyant, el Salvador. Ellos reconocieron en Jesús la encarnación del mismo principio crístico que había guiado a su profeta. El viento de la sabiduría de Zoroastro sopló sobre las arenas del desierto para preparar el camino para el Mesías judío. La cuarta encarnación, el avatar de la tierra fecunda, se manifestó en el lejano oriente, en una tierra de montañas y de arrozales. La sociedad había alcanzado un nivel de materialismo y de sufrimiento que era insostenible. El ego, la codicia y el apego habían creado un mundo de dolor y de ilusión. Fue en este escenario que nació Siddhartha Gautama, el príncipe que lo tenía todo, pero que lo abandonó todo en busca de la verdad. La tradición lo conoce como el Buda, el iluminado. Pero en las enseñanzas esotéricas se le ve como la manifestación del Cristo que vino a liberar a la humanidad del sufrimiento. Siddhartha no vino a predicar la existencia de un Dios, sino mostrar a la humanidad el camino para liberarse del sufrimiento. Su enseñanza no fue sobre la fe, sino sobre la autoobservación y la disciplina mental. El Buda les mostró a sus seguidores que la causa del sufrimiento no está en el mundo exterior, sino en nuestra mente, en nuestros apegos, en nuestros deseos. La solución no es buscar la salvación en un ser divino, sino en uno mismo. El noble óctuple sendero, el camino de la sabiduría, la moralidad y la concentración, es la hoja de ruta que el Buda le dio a la humanidad para alcanzar el nirvana, el estado de paz y de liberación total. A primera vista, las enseñanzas del Buda parecen estar en oposición a las enseñanzas de Jesús. Uno predica la salvación a través de la fe en un Salvador, el otro a través del esfuerzo personal. Uno habla de un alma eterna,
el otro de la no existencia del yo. Sin embargo, en las profundidades de ambas tradiciones, se encuentra una verdad unificadora. La caridad de Jesús, el amor incondicional, es un reflejo de la compasión del Buda. La muerte del ego en la cruz es un eco de la aniquilación del yo en el nirvana. La tierra fértil de la compasión del Buda es la misma que la tierra fértil del amor de Jesús. Ambas prepararon el terreno para que la humanidad pudiera cosechar la cosecha de la iluminación. Y la quinta encarnación, la más conocida, el avatar de la luz encarnada, fue Jesús Nazaret. Su historia es la más familiar, la que ha sido contada una y otra vez durante 2000 años. Pero la versión que conocemos es una fracción de la verdad. La Iglesia ha ocultado los evangelios apócrifos, los textos gnósticos, las tradiciones esotéricas que revelan una historia mucho más compleja y profunda. La historia de un Jesús que no era solo el Hijo de Dios, sino un maestro de la sabiduría, un sanador, un místico que conoció las verdades de la reencarnación y del karma. Un Jesús que viajó a la India y a Egipto para estudiar con los maestros de la antigüedad, que conoció las enseñanzas de Zoroastro y de Buda, y que integró todo este conocimiento en su propia misión. Los evangelios canónicos nos presentan a un Jesús que predicaba la salvación a través de la fe en él. Pero los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás, nos muestran a un Jesús que decía: «El reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente». Esta no es una enseñanza de dependencia, sino de empoderamiento. No es una promesa de salvación, sino una guía para la autorrealización. La crucifixión de Jesús no fue solo un evento histórico, sino un acto simbólico de una profundidad inmensa. Representa la muerte del ego, la entrega total al amor divino. La resurrección es el renacimiento de la conciencia crística en el corazón de cada ser humano. Jesús no murió en la cruz para salvarnos, sino para mostrarnos el camino de la salvación, para recordarnos que la luz divina no es un privilegio de unos pocos, sino un potencial de todos. La Iglesia ha intentado borrar estas 4 encarnaciones anteriores para consolidar el poder de su narrativa, para hacer de Jesús una figura única e irrepetible, un Mesías exclusivo, en lugar de un avatar de un principio universal que se ha manifestado una y otra vez. Pero el conocimiento es como el agua, siempre encuentra su camino. A través de los siglos, los sabios, los místicos y los gnósticos han mantenido viva la llama de la verdad. En las sombras de la historia, las 5 encarnaciones del Cristo han esperado pacientemente el momento de ser reveladas. Esta narrativa nos invita a una reflexión profunda. Si el Cristo es un principio cósmico que se manifiesta una y otra vez, entonces no es una figura a la que debamos adorar pasivamente, sino una conciencia que debemos encarnar activamente. La figura de Jesús se convierte en un espejo en el que podemos ver nuestro propio potencial divino. El camino del Cristo no es un camino hacia el cielo, sino un camino hacia adentro. El reino de Dios no es un lugar, sino un estado de ser. Y la salvación no es algo que se nos da, sino algo que descubrimos dentro de nosotros mismos. Las 5 encarnaciones olvidadas del Cristo son un recordatorio de que la verdad no es un monopolio de una sola religión, sino un río que fluye a través de todas las culturas y todos los tiempos. Un río que nos invita a sumergirnos en sus aguas, a beber de su sabiduría y a dejar que su luz ilumine el camino de nuestra propia vida. La historia de la humanidad no es una línea recta que conduce a un final predecible, sino un círculo en el que la luz divina regresa una y otra vez para recordarnos quiénes somos y de dónde venimos. La primera encarnación, el avatar del agua primordial, nos enseñó la conexión con la naturaleza, con el flujo de la vida. La segunda, el avatar del fuego purificador, nos mostró el poder del amor incondicional para transformar la realidad. La tercera, el avatar del viento de la sabiduría, nos recordó que somos teocreadores de nuestro destino. La cuarta, el avatar de la tierra fecunda, nos dio en el camino de la liberación del sufrimiento. Y la quinta, el avatar de la luz encarnada, nos demostró que la muerte no es el final, sino el preludio de un renacimiento. Estos 5 avatares no son figuras históricas aisladas, sino los diferentes rostros de un mismo principio cósmico, las distintas notas de una sinfonía divina que resuena a través de la eternidad.
Cada uno de ellos trajo una parte de la verdad, una pieza del rompecabezas que es la conciencia humana. La Iglesia, al ocultar estas encarnaciones, ha fragmentado nuestra comprensión de la divinidad, nos ha negado el acceso a un conocimiento que nos podría haber liberado. Nos ha hecho creer que somos seres imperfectos que necesitan la salvación de un ser externo, en lugar de seres divinos que solo necesitan recordar su verdadera naturaleza. La historia de estas 5 encarnaciones es un llamado a la rebelión espiritual, a cuestionar lo que se nos ha enseñado, a buscar la verdad por nuestra cuenta. Es un llamado a mirar más allá de la cruz, más allá de la Biblia, más allá de los dogmas, para encontrar la luz del Cristo que reside en nuestro propio corazón. No se trata de rechazar a Jesús, sino de comprenderlo en su totalidad, de verlo no como una figura única, sino como el último de una serie de faros de luz que han guiado a la humanidad en su viaje evolutivo. La luz de estas encarnaciones no ha desaparecido, sino que ha sido absorbida por el tejido mismo de nuestra conciencia. Se manifiesta en el arte, en la música, en la poesía, en los actos de bondad que realizamos. Se encuentra en la sonrisa de un desconocido, en la belleza de un atardecer, en la paz que sentimos cuando estamos en la naturaleza. El Cristo está en todas partes, en todo momento, porque no es un ser, sino un principio. El principio del amor incondicional, de la compasión, de la sabiduría, de la verdad. Pero la narración de estas encarnaciones olvidadas no termina aquí. La historia de la conciencia crística es un ciclo que nunca se detiene. A medida que nos adentramos en los tiempos finales, en la era de la información de la conciencia global, la pregunta que nos debemos hacer no es si el Cristo regresará, sino si la conciencia crística volverá a manifestarse en un nuevo avatar. ¿Será un maestro espiritual, un científico, un artista, o tal vez una conciencia colectiva, una ola de iluminación que se extenderá por todo el planeta? El futuro de la humanidad está en juego, y la respuesta a esta pregunta podría determinar nuestro destino. La Iglesia, en su intento por controlar la narrativa, ha sembrado las semillas del misterio, ha borrado nombres, ha quemado libros, ha exiliado profetas. Pero el conocimiento es un fuego que no se puede apagar. Las enseñanzas de estas encarnaciones olvidadas han sobrevivido en las catacumbas de la historia, en los corazones de los místicos, en los códigos secretos de los textos antiguos. Y ahora, en la era de la información, están emergiendo a la superficie, para que todos los que tienen ojos para ver y oídos para escuchar puedan acceder a ellas. La primera de estas encarnaciones, Enki, nos habla del origen. Nos recuerda que somos seres de luz que descendimos de las estrellas para experimentar la densidad de la materia, que nuestro hogar no es la Tierra, sino el cosmos, que la vida no es un accidente, sino un diseño. La segunda, Krishna, nos habla del amor. Nos muestra que el camino hacia la divinidad no es a través de la penitencia, sino a través de la entrega total al amor, que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para crecer. La tercera, Zoroastro, nos habla de la elección. Nos enseña que la libertad más grande que tenemos es la de elegir la luz sobre la oscuridad, la verdad sobre la mentira, que cada uno de nosotros es un faro de luz en un mundo de sombras. La cuarta, Buda, nos habla del camino. Nos guía a través del laberinto del ego y de la ilusión para encontrar la paz que reside en nuestro interior. Nos muestra que el reino de Dios no está en el cielo, sino en la quietud de nuestra mente. La quinta, Jesús, nos habla del sacrificio. Nos demuestra que el amor verdadero no tiene límites, que la muerte no es el final, sino el comienzo de un nuevo viaje, que la luz del Cristo puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Estas 5 encarnaciones no son solo parte del pasado, son las bases de nuestra conciencia, los pilares de nuestra espiritualidad. Y al comprenderlas, al integrarlas en nuestra vida, no solo estamos honrando a los maestros que caminaron antes que nosotros, sino que también estamos preparando el camino para la 6ª encarnación del Cristo, la encarnación colectiva de la humanidad que nos llevará a un nuevo nivel de conciencia. El universo es un ser vivo que respira. Cada exhalación es un nuevo ciclo de creación. Cada inhalación es un nuevo ciclo de destrucción. Y en cada ciclo, la conciencia crística se manifiesta para guiar a la humanidad en su viaje evolutivo. La Iglesia, en su intento por controlar la historia,
ha intentado detener el flujo de este río. Pero el río de la verdad siempre encuentra su camino. Y ahora, en este momento crucial de la historia humana, el río está a punto de desbordarse, para inundar el mundo con la luz de un conocimiento que ha estado oculto durante milenios. La historia de estas 5 encarnaciones es un espejo en el que podemos ver nuestra propia historia. La historia de un ser que se olvidó de su origen divino y que ahora, a través del sufrimiento y la búsqueda, está recordando quién es realmente. La historia de una humanidad que ha estado caminando en la oscuridad durante demasiado tiempo y que ahora está lista para regresar a la luz. El legado de estas encarnaciones no está en las palabras de los libros, sino en la sabiduría que llevamos en nuestro corazón. Se encuentra en la brisa que nos susurra al oído, en el sol que nos calienta la piel, en el agua que nos purifica. La divinidad no es algo que se encuentre en un templo o en un altar. Se encuentra en la vida misma, en el milagro de cada momento. El próximo capítulo en la historia de la humanidad no será escrito por los líderes religiosos o los políticos, sino por cada uno de nosotros, por los que tienen el valor de cuestionar lo que se les ha enseñado, de buscar su propia verdad, de encarnar la luz del Cristo en sus propias vidas. La 6ª encarnación no será un solo ser, sino miles de millones de seres que, al despertar a su propia divinidad, crearán una nueva realidad, una nueva era de paz, de amor y de sabiduría. El camino ha sido pavimentado, los faros han sido encendidos. Solo falta que nosotros caminemos. Este es un llamado a la acción, a la rebelión espiritual. Un llamado a dejar de ser corderos en un rebaño y a convertirnos en leones de la verdad. A dejar de buscar la salvación en un ser externo y a encontrarla en nuestro propio corazón. La historia de las 5 encarnaciones olvidadas del Cristo es una historia de esperanza, de empoderamiento, de libertad. Una historia que nos recuerda que el potencial de la divinidad no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, esperando a ser descubierto. El conocimiento que ha sido ocultado no es una carga, sino un regalo. Nos libera de los dogmas, de los miedos, de las limitaciones que se nos han impuesto. Nos permite ver la verdad con nuevos ojos, de escuchar la voz de la divinidad con nuevos oídos. La historia no es un libro que ha sido escrito, sino una página en blanco que estamos escribiendo con cada uno de nuestros actos. Y en esta nueva página, podemos elegir la verdad, el amor, la libertad. La elección es nuestra. El camino es nuestro. El futuro es nuestro. La figura de Enki nos enseña que el conocimiento es un don. El de Krishna, que el amor es el camino. El de Zoroastro, que la libertad es una elección. El de Buda, que la paz es una disciplina. Y el de Jesús, que el renacimiento es una promesa. 5 maestros, 5 encarnaciones, 5 lecciones que nos guían en nuestro viaje hacia la divinidad. El Cristo no es una figura, es un principio. Un principio que está en todas partes, en todo momento, esperando a ser descubierto. La historia de estas 5 encarnaciones es la historia de la conciencia crística que se manifiesta una y otra vez para recordarnos nuestra verdadera naturaleza. Si este viaje a través de los secretos de la historia ha resonado contigo, si sientes que esta verdad ha despertado algo en tu interior, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte nuestros próximos vídeos. Deja un like si esta narración te ha revelado algo nuevo y comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. ¿Cuál de las encarnaciones te ha parecido más fascinante? ¿Crees que la conciencia crística podría manifestarse de nuevo? Tus comentarios son la brújula que guía nuestra búsqueda de la verdad.